Otra vez, hola hermanas y hermanos queridos. Nosotros continuamos viendo nuestra columna de nube, y esta vez en Hebreos 11:29, sobre las lecciones de la vida de Moisés. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, Moisés y el pueblo de Israel cruzaron el mar rojo mientras que los egipcios se ahogaban. Cuando nosotros vemos esta historia sobre el informe de este hecho en Éxodo 14, versículo 15, leemos: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Leí hasta el versículo 18. Esta situación era una situación dura. Moisés dirige el pueblo. Moisés camina tras la columna de nube que dirigía al pueblo. He aquí algunos días pasaron. Faraón entiende de que ellos no están dispuestos a regresar, que ellos se alejan de él, y él cambia su opinión. Él reúne a sus soldados, sus jinetes, sus carros, y él sale en una persecución loca después de los hijos de Israel, y ellos ven la nube que se acerca y escuchan los golpes, el temblor de la tierra, de todos los golpes de los caballos que galopaban, y los carros, y ellos empiezan a gritar, tienen miedo. ¿Para qué nos trajiste? Le dicen a Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí al desierto a morir? ¿Que no hay suficientes tumbas en Egipto? Y todas las dudas y miedos de ellos crecen de lo que ya había ocurrido en Egipto. Se recuerdan que le dijeron en el principio del camino, cuando él empezó a hablar con el faraón, y todo empeoró, y no les dieron más material para edificar, pero aún tenían que alcanzar a hacer la misma cantidad de ladrillo, y recibieron golpes, y la presión creció, y entonces se quejaron también en ese entonces con Moisés, y le dijeron: ¿qué nos hiciste? Déjanos tranquilos, nosotros no necesitamos todos estos problemas. Y ahora ellos se recuerdan y vuelven a esas ocasiones. Es increíble que ellos estaban dispuestos a ser otra vez esclavos, y Dios le grita, y Moisés le grita a Dios, y Dios le dice: ¿por qué me grites? Yo no soy sordo, si se pudiera escuchar aquí. Y le dice qué hacer. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. No sé cuántas veces ustedes les salió estar frente a un mar y levantar la mano, e incluso tienen una vara, y ver qué ocurre. Les aseguro que el mar no se les va a abrir, solamente van a quedar con la mano arriba con una vara en ella. Pero eso es lo que Dios le dice a Moisés, y Moisés hace así. Aquí no hay ninguna lógica física, sino una lógica espiritual. Tenía fe: si Dios lo dice, yo lo hago. Y él lo hizo. Y sí, el mar se abrió, un viento oriental, y aquí en esta ocasión Dios utiliza su propia naturaleza, porque toda la noche hubo un viento recio y muy caliente que secó un camino en el mar. Era algo increíble, sobrenatural, porque habían dos muros a la izquierda y derecha cuando el pueblo de Israel cruzó el mar. Así, de eso se nos está escrito. O sea que era algo increíble, y Dios utiliza su naturaleza. Muchas veces Dios utiliza su naturaleza, pero en el tiempo en que las cosas ocurren y la forma en que ocurre, señala y descubre de que aquí hay algo sobrenatural que ocurre. Entonces se nos está escrito que por la fe Moisés hizo esto, por la fe el mar se abrió, por la fe ellos cruzaron. Y después, cuando ellos completaron cruzar y los
egipcios empezaron a perseguirlos y Dios quitó las ruedas de sus carros y ellos entienden que ahora hay algo, Dios lucha por nosotros, los otros quieren voltearse y empezar a huir, pero desde atrás entraban más soldados, en pocas palabras se crea allí un caos. Ellos entendieron que aquí hay un Dios. También los egipcios, aquellos que entendieron que era la mano de Dios, ya la habían experimentado 10 veces y ellos todavía escucharon a Faraón cuando él dio la orden de entrar dentro del mar y perseguir al pueblo de Israel. Tenían la suficiente seguridad para hacer eso, pero ahora cuando ya era demasiado tarde y estaban dentro de la trampa, ellos pierden su seguridad. Y entonces dice el versículo 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y así él lo hace. El mar volvió con toda su fuerza. Y más los egipcios no persiguieron. La fuerza de los egipcios se rompió finalmente. Este cruzamiento del Mar Rojo simboliza el bautismo en agua. Sí, el bautismo en agua. Satanás va a intentar mantener a cada uno de nosotros y decir, no vayan hacia adelante. Él no quiere perdernos, Él quiere que nos quememos junto con Él por la eternidad en el fuego eterno. Y cuando viene una persona y escucha la palabra, el llamado, ven, cree en Dios, cree en Jesús el Mesías, que fue enviado para ser redimidor personal, para pagar el precio, porque todos pecamos y con nuestros pecados no podremos entrar a la vida eterna. Tiene que venir un pago por nuestros pecados, tiene alguien que pagar. En el templo eran animales que sacrificaban, pero estos animales solo eran un símbolo e imagen del sacrificio de Jesús el Mesías, el Cordero de Dios. No habían tantos animales para cubrir los pecados de todas las personas. Era, de hecho, solo una imagen, no era práctico. No tenían las personas suficiente dinero tampoco, y si vivían en Galilea y tenían que viajar a Jerusalén, que era una distancia de 3 días para hacer un sacrificio por un pecado y regresar a la casa, y en el camino pecaron, entonces tendrían que volver. Era imposible, no era práctico, era un símbolo del Mesías que un día se iba a sacrificar a sí mismo. Recibe esta fe en el Mesías personal y sal al camino que dirige al camino angosto que dirige a la vida eterna. Y la decisión, uno de los primeros pasos de esta decisión de obediencia es el bautismo en agua. El pueblo de Israel inventó el bautismo, el mikve y los bautismos, todo es del pueblo de Israel. No nació en el cristianismo, nació en el pueblo de Israel. Juan el Bautista era un hijo de sacerdote y él bautizó a las personas en el Jordán, y no era un bautismo cristiano, era un bautismo judío para remisión de pecados por fe. Y también el bautismo de Jesús, el bautismo de fe. Pero cuando tomamos esta decisión, las fuerzas de oscuridad que quieren atraernos de vuelta se rompen, las fuerzas de los egipcios se rompen en nuestras vidas, y nosotros queremos el camino que dirige al reino de los cielos, y durante este camino van a haber muchos riesgos, muchos peligros durante el camino, pero no estamos solos. La columna de nube, la columna de fuego caminan con nosotros. Entonces yo quiero otra vez animarnos a nosotros y ver estos testimonios y fortalecernos en nuestra fe y no desesperarnos, no cansarnos, no tener miedo de lo que va a pasar en el futuro para este mundo. Dios es fuerte en su palabra y en su Espíritu Santo que está con nosotros. Que Dios les bendiga. Shalom.